Muchas veces hemos escuchado hablar del concepto de memoria histórica, pero realmente somos conscientes de lo que este concepto significa. Normalmente, cuando se escucha hablar de este concepto, se suele hacer una relación entre eventos del pasado que no tienen ninguna conjetura entre sí. La memoria histórica es más allá de reconocer toda la historia de nuestras naciones, es encontrar una relación pasado-presente que nos permita comprender los hechos más significativos de nuestro pasado, de manera que podamos apuntar a la construcción de una sociedad positiva. Vamos a explicarlo por partes. Las, desde la psicología, la memoria es entendida como la capacidad del individuo para almacenar recuerdos, y estos recuerdos se determinan por las emociones que sentimos cuando estamos experimentando alguna situación determinada de la vida, cuando nos encontramos en algún lugar, cuando compartimos con alguna persona. Eso nos va a dar sensaciones agradables o desagradables, y esa es la sensación que vamos a sentir en el momento en que recordemos esos eventos. En segundo lugar, partiríamos del concepto histórico, y este concepto lo vamos a definir para este contexto con esa relación que existe sobre algo de lo que tengamos certeza de que haya existido. En este caso, no aplica aquello de lo que no se tiene certeza como lo mitológico. Simplemente vamos a hablar, para el caso de la memoria histórica, de algo de lo que tengamos certeza que haya sucedido en un pasado reciente. Ahora sí, teniendo entonces en cuenta esta relación entre memoria e historia, ¿qué vamos a entender por memoria histórica? La memoria histórica, de forma básica y resumida, la vamos a entender como esa necesidad de los pueblos para conservar el recuerdo de los sucesos que vivieron. Esto implica entonces que se debe hacer una valoración sobre el pasado, y esta valoración puede ser positiva o negativa dependiendo de la emoción, de la sensación que se sienta a la hora de recordar ese evento del pasado. ¿Y qué se busca? Se busca entonces la construcción de una sociedad diferente en la que las situaciones del pasado o las situaciones que llevaron a los errores del pasado no vuelvan a repetirse. Un ejemplo común de la memoria histórica es la aparición o el surgimiento de los derechos humanos. Estos derechos surgen en el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU, motivada por los sucesos que se vivieron o que se experimentaron durante el Holocausto nazi, impulsa una serie de medidas de derechos en los que se busca proteger a las personas para darles dignidad, y que de esta manera no se vuelvan a suceder las situaciones que se vivieron en los campos de concentración nazi, y así reconociendo entonces de que todas las personas, sin importar su raza, sexo, color o religión, tienen unos privilegios llamados derechos, y que estos derechos son exactamente iguales en cualquier parte del planeta. Ahora visualizaremos un pequeño corto del colectivo de memoria histórica del país El Salvador, que se relaciona mucho con lo que sucede con el conflicto colombiano. Vamos a analizar este pequeño video y luego haremos la reflexión de cierre. A lo largo del año, varias organizaciones recuerdan diferentes masacres que se dieron durante el conflicto armado, fortaleciendo así la memoria histórica. Pero, ¿qué es la memoria histórica? Es el registro sistemático de historias personales y colectivas que permiten la reconstrucción del pasado en medio de una cultura de amnesia, entendiendo a las víctimas no como datos naturales, así como podrían verse las montañas o los ríos, sino como una injusticia, como una frustración violenta a su proyecto de vida. Implica la búsqueda de la verdad, reconocer qué pasó, dónde pasó, quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios. Pretende escuchar la voz de los acallados, oprimidos y masacrados. Reconocer, visibilizar y solidarizarse con las víctimas y sus familias, antes que sus recuerdos e historias mueran en el olvido o engavetadas en los tribunales amparados en la ley de amnistía. La memoria histórica no es abrir heridas del pasado, es construir las bases para una verdadera paz.
Colectivo de Memoria Histórica. Teniendo entonces presente este video realizado en El Salvador, se puede identificar entonces que la memoria histórica busca rescatar los hechos más dolorosos del pasado, buscando la construcción de una sociedad que apunte hacia la paz, pero siempre y cuando hayan condiciones dignas que lleven al respeto de la dignidad humana y sobre todo en el que se valoren circunstancias que llevaron al surgimiento del conflicto y que no se eche por la borda o no se desmerite que para lograr esa cultura de paz, para lograr ese cambio dentro de la sociedad, se tuvo que dar una larga lucha de reconocimientos para comprender en esos factores una situación de desigualdad que llevó a situaciones dolorosas dentro de nuestra nación. Eso es lo que pretende entonces la memoria histórica, hacer una relación sobre los eventos recientes de nuestro pasado para evitar que las situaciones que llevaron a sentimientos de dolor, tristeza o frustración se vuelvan a repetir.